Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Bueno, un espacio en el que, como he dicho en reiteradas ocasiones, bueno, pues libros hay, se mencionan libros, no siempre se enseña un libro, a veces sí, depende el contexto, la naturaleza de esta especie de diálogo que establezco con todos los que estáis ahí al otro lado, ¿no? Bien, hay un tema que sí que es producto de muchas lecturas, esto le puede pasar a cualquiera, y cuando se lee reiteradamente sobre una temática, pues claro está, surgen criterios, ideas, definiciones, puntos de vista. Es normal. Y a veces leer bastante sobre un tema, a veces sale a cuenta porque te permite desarrollar un tipo particular de erudición. Bueno, de erudición, de tenerlo bastante claro desde variados ángulos o puntos de vista. Y aquí hay una cuestión que yo, a punto de lecturas, de reflexiones, de un interés, porque tiene que haber un interés de base para aprender ciertas cosas. Creo que es la primera herramienta del verdadero aprendiz o estudiante, es el interés, ¿no? Luego está la capacidad intelectual y otras cuestiones que un día dedicaré un vídeo a explicarlas, uno o varios vídeos, porque son temas de largo recorrido en realidad. Bien, el tema es el tema de la curación o la sanación. Yo entiendo que son dos términos sinónimos que para muchísimas personas, comprensiblemente, pues son prácticamente idénticos en cuanto a lo que implican y significan. ¿Qué es la sanación? ¿Qué es la curación? Luego está pues la convalecencia, el restablecimiento. Esos son variantes un poco aparte. Yo tengo bastante claro, a mi entender, a mi juicio personal, la diferencia esencial, hay una diferencia esencial a mi entender entre sanación y curación. Para mí son exactamente lo mismo, aunque en cierto punto de los tratamientos pues se pueden solapar, confundir, se pueden entremezclar. Ante todo el concepto curación. Curar, bueno, es una palabra muy bonita siempre y cuando salga del diccionario esta palabra y se convierta en algo efectivo, real, ¿no? Tangible, práctico. Tú puedes curar o te puedes curar por el procedimiento que fuere. Lo cierto es que es algo bastante convincente, es un alivio tremendo. Vivir con dolor, vivir con limitaciones, producto del dolor, de las disfunciones orgánicas de todo tipo. Como siempre digo, y desde hace bastante tiempo, el cuerpo físico, el cuerpo de cada cual, pues tiene mucha creatividad a la hora de manifestar sintomatologías, ¿no? Y por tanto, modos de dolor, modos de limitación, en los que la calidad de la vida pues baja de un modo considerable y el infierno, pues bueno, según la gravedad de la enfermedad o de la sintomatología, pues el infierno aparece de un modo muy claro, ¿no? No hace falta recurrir al infierno de Dante, que además es una historia más moral que física, entre otras interpretaciones. Pues bien, curación está muy bien, curar está muy bien, curar, curarse, pasar por un proceso curativo, pero debo decir que la curación, tal como la entendemos de una manera popular, cotidiana, que es a través de la farmacología y los tratamientos médicos, que incluyen necesariamente en la mayor parte de los casos, hasta donde yo lo he observado, en mi ignorancia en esta cuestión, o mi limitada visión en esta cuestión, pues la farmacología pues tiene mucho que ver y me parece bien porque bueno, la investigación científica ha empujado ya desde hace tiempo que los fármacos pues tengan una relevancia en prácticamente todo tipo de tratamiento y durante el tiempo mínimamente aceptable, ¿no? A veces incluso se toman durante mucho tiempo, depende de lo que uno tenga, ¿no? Aquí de lo que uno padezca. Pero me queda bastante claro que si curación es aporte farmacológico, al menos en su mayor parte, sin un apoyo integral, bueno, o un apoyo suficiente, mejor dicho, de la información que también hay que tener, que también es la información acerca de lo que te pasa, del origen de tu problema, y no hablo solo del origen fisiológico o anatómico o bioquímico, sino el origen en un sentido más holístico, más completo, más integral. Sin esa información, el tema farmacéutico es incompleto, aunque sea útil, ¿no? Aunque sea incluso necesario o muy necesario en algunas etapas a la hora de afrontar diferentes problemas. ¿Por qué? Porque la enfermedad, o las enfermedades en plural, proceden de una dimensión de la conciencia, de la estructura humana, del ser humano, de todos nosotros, en la que curar solo no es suficiente. Me voy a explicar. El origen, a mi juicio, a mi criterio, según mi criterio, el origen, perdón, de una enfermedad, incluso que sea una enfermedad leve o recurrente, pero que no trascienda, que no sitúe entre la vida y la muerte, como si fuera un paradigma irresoluble.
Bueno, y las más graves, que hay muchas, algunas son tan graves que casi son desconocidas porque cuesta aceptarlas en la conciencia, ¿no? Hablaremos de ello en alguna otra ocasión, o en algunas otras ocasiones. La procedencia, a mi juicio real, de una enfermedad no está en el cuerpo. El cuerpo es la pantalla de proyección. Igual que la película en los cines, bueno, hoy en día pues ya los cines existen, pero se utilizan sistemas de reproducción caseros, domésticos, bueno, caseros, tecnológicamente avanzados, pero domésticos, no hay que ir al cine. Pero bueno, vamos a recurrir al ejemplo clásico. En el cine, el origen de la película está en el film, o como lo quieran llamar a nivel técnico, en conjunción con el proyector. Pero la película no la vemos en el film ni en el proyector, la vemos proyectada en la pantalla. Y la pantalla nos parece la película como tal real, sea cual fuere esta película. O documental, o reportaje, o lo que fuere. Bueno, el cine son películas fundamentalmente. Entonces, las enfermedades es un poco lo mismo. ¿Dónde está dentro del individuo el proyector? El film, la película. Esa cinta compuesta por casi innumerables imágenes que secuencialmente indican ese movimiento, esos dramas, esas aventuras, esas ficciones, ese lo que fuere que vemos proyectado en la pantalla. Cuando se cura, a través de aporte farmacológico, a través de, bueno, escuetas explicaciones médicas, alguna vez hay explicaciones médicas, son muy técnicas para entenderlas, cuando las formalizan en documentos, que sí, que llegan a uno, pero son muy extrañas, para que no está versado en esa jerga técnica, que lo es una jerga técnica. Como existen otras disciplinas, como la química, la física, las matemáticas o la astrología, son todo muchas jergas técnicas. Entonces, si curación es básicamente atender a lo que ocurre en la pantalla de proyección, es decir, el cuerpo, que es un elemento de la vida humana muy complejo, si se estudia a fondo es muy complejo, yo tampoco me lo sé con la precisión con la que me gustaría, ni de lejos. Pues bueno, yo a eso me refiero cuando hablo de curación. Curar en la pantalla de proyección, no en el proyector, que es de donde procede la enfermedad. Enfermedad es ante todo un fenómeno de una carencia, un problema de ajuste entre la conciencia y el cuerpo, vamos a decirlo así, ¿no? Es más complejo, pero bueno. Este tema creo que dedico un vídeo hace un tiempo, no recuerdo muy bien, pero me suena que dediqué algo, quizá desde otra perspectiva, algo parecido. Pues bien, curar es ir a donde se expresan los síntomas, pero no necesariamente de donde proceden los síntomas. O sea, el origen que hace que el cuerpo exprese una carencia, una disfunción, un problema, un dolor específico o un dolor generalizado también, todo eso ocurre en el cuerpo. Pero el origen, al igual que pasa con las películas de cine, el origen procede de otro lugar en el que eso no es así, pero que se manifiesta de ese modo. Una cosa es el origen y otra el efecto del origen, o sea, la causa y el efecto, podemos decir. El origen es sinónimo de la causa en esta cuestión. Esto es curación. Claro, ¿qué pasa? Que tal como yo pienso, muchos medicamentos de muchos tipos, hay mucha diversidad de medicación para muchísimas cosas, más transitorias o más crónicas o más graves o más leves, pero yo creo que acertadamente, aunque bueno, habrá quien me corrija comprensiblemente. Pienso que tomamos muchas medicaciones, las personas, bueno, toman las personas que están habitualmente enfermas o sometidas al imperio de un organismo que no les permite vivir según sus ideales porque les limita por trastornos de muy diversa índole. Considero que hay un aporte muy grande de medicación porque hay muy poco aporte de información o de desarrollo de la conciencia interna, que es de donde procede la enfermedad. O sea, los medicamentos básicamente sirven como sustituto, en cierto sentido sería así, como sustituto de todo aquello que la voluntad y el conocimiento por sí mismos no llegan, porque no las activamos, no despertamos ni la voluntad ni el conocimiento. De hecho, para tener la voluntad de la que hablo, que es una voluntad casi de corte espiritual, hemos de tener primero un conocimiento, para justificar el uso de esa voluntad. De ese resurgimiento, o de ese resurgir de esos poderes internos que caracterizan lo que realmente un ser humano es, más allá de lo que es a nivel común y normal y cotidiano, que no es poco. Pues tenemos como unas reservas tremendas de energía que no actualizamos porque básicamente desconocemos su existencia. Entonces todo lo que no hacemos por nosotros mismos se lo colgamos al medicamento, a los medicamentos en general y en plural. Algunos son absolutamente necesarios puntualmente, incluso que uno tenga, digámoslo así, la conciencia despierta, ¿no? Y esté más pendiente del proyector que de la pantalla de proyección, que es donde se ve la película. Aunque el origen de la película, insisto, no está en la pantalla. La pantalla recibe algo que en su origen
tiene un contexto distinto. Bueno, un contexto, una naturaleza diferente, una esencia distinta. Curación sería eso. ¿Qué sería sanación? Sanación sería precisamente ir al proyector. O sea, vamos a ver, en vez de decir, bueno, yo estoy enfermo porque tengo esto y lo otro, me duele aquí, me duele allá, o esto me limita en uno u otro sentido, vamos a rastrear las causas o la causa, que esa causa que es como una vibración, cuando vibra en determinada longitud de onda o frecuencia, o llamadlo como queráis, pues entonces acaba proyectándose en el cuerpo de modos muy específicos, ¿no? Y altera la bioquímica, altera la cuestión hormonal, si son problemas de glándulas endocrinas, altera una disfunción pues, de un tejido, de una articulación determinada, un problema de sinapsis, un problema de transmisión química de información dentro de la sinapsis, que además de transmisión eléctrica tienen transmisión química, si no recuerdo mal. Puede ser muchas cosas, incluso muchas más que yo ignoro ahora mismo, y lo admito, lo ignoro. ¿Debería estudiarlo más a fondo? Bueno, es cuestión de tiempo y voluntad. Más tiempo que voluntad en mi caso. Es decir, más allá de todo eso, rastreando, como el que busca el origen de algo, de lo que hay unas huellas que señalan hacia un punto, hacia un núcleo, hacia un origen, pues si rastreamos hasta el origen y el origen lo reajustamos, dejará de proyectarse la película en la pantalla y entonces pasaremos de la curación a la sanación. Es decir, una sanación integral completa puede incluir una fase de curación por medio de sistemas, formas de rehabilitación que incluyen en mayor o menor medida un aporte farmacéutico, farmacológico. Sí, por supuesto, y también hablo de farmacopea, o sea, de aporte farmacológico incluso natural, no solo el que distribuyen las farmacias en muchísimos sitios. También hay medicación de corte natural, digamos, que, bueno, es medicación igualmente, lo que pasa que, bueno, supongo que, y esto es un tema que desconozco en mayor medida que en menor medida, supongo que los principios esenciales pues se trabajan de otra manera. Luego está la homeopatía, que es una cosa aparte que, bueno, las farmacias y la medicina convencional o instituida como oficial pues han olvidado. Pobre Samuel Hahnemann, el ideólogo y el practicante de las primeras formas, bueno, curiosas de homeopatía. De esto hablaremos un día. La acupuntura también ha quedado excluida. Bueno, hay centros de acupuntura, hay profesionales más bien de acupuntura. También está acupresión, digitopuntura y cuántas cosas más. Y luego está claro el pilates, no lo olvidemos, aunque de momento lo vamos a dejar de lado. Quiero decir, hay muchas formas de abordar. ¿Pero de abordar qué? De abordar la curación, no la sanación. Sanación implica que tú te involucres en el reconocimiento de aquello que al faltarte en tu interior, en tu conciencia, que es una cosa compleja de encontrar la conciencia, pues se proyecta finalmente en forma de sintomatología muy diversa que requiere, una vez instalada en el cuerpo, esa sintomatología requiere, cómo no, medicación. Natural, o sea, medicación naturópata, medicación alopática, es decir, la habitual, pues analgésicos por aquí, antipiréticos, jarabes de toda condición, cosas que regulan la presión arterial. Claro, un ejemplo, la presión arterial, el exceso de presión arterial, la hipertensión, bueno, pues parece ser algo bastante normal cuando hay estrés, cuando se come de una manera o por alguna condición congénita física que ya te predispone a ello. Es una cosa entre otras muchas. Pero ¿qué pasa? Que hay una forma de entender la hipertensión aparte de lo que te explican la clase médica, ¿no? Que por supuesto tienen una realidad en sí objetiva. Pero también hay que entender que la hipertensión, por no hablar de la hipotensión, que es lo opuesto, la hipertensión pues puede ser perfectamente un problema, bueno, de hecho es habitualmente un problema donde una persona a lo largo de su vida, durante un tiempo considerable, pretende ejercer un impacto, ejercer una presión en el entorno para que lo que le ocurra en la vida se adecúe a lo que necesita. Entonces vas como más rápido, metes más presión, das más caña, vives siempre con la sensación de que te falta más, o hay que trabajar más, o hay que centrarse más en esto, o hay que empujar más a tal persona o tal condición en una dirección determinada. Y entonces eso al final, tu propio sistema arterial te dice, oye, bueno, te voy a imitar, tú aprietas, pues yo empujo también. Ya sé que parece un poco tonto, pero créeme que hay documentos, investigaciones, criterios y puntos de vista y pruebas que confirman en gran medida esto como en otras cosas, ¿no? El cáncer, por ejemplo, es una cosa muy larga de hablar desde la perspectiva simbólica, ¿no? Compleja y polémica, pero necesario un día hablar de ello. Ya lo han hecho muchas personas, no voy a ser el primero
Ni el último, ni el peor, ni el mejor. Uno más. Pues bien, curación, sanación. Cuando hay sanación, la curación es más rápida, más rápida, más efectiva, pero puede ser más lenta. Porque involucra algo que no es tan sencillo como me tomo una pastilla, una cápsula, me inyecto algo, todo eso es farmacia, y me desentiendo del problema. Atender un problema que procede de uno, pues siempre requiere más madurez interna, es mucho más complejo, pero sí se logra, sí se logra. Y por supuesto, si existe toda esta información y mucho más, es porque se ha logrado en muchos casos, muchos otros no, pues entonces se logra la sanación. Y si hay sanación, la curación, bueno, puede estar implícita, pero implicada, pero al final es mucho más completa. Y así no tendremos que reproducir los síntomas, porque habremos ido al origen y, bueno, la medicación tapará, callará la boca unos síntomas durante un tiempo, pero volverán a aparecer de otra manera. Cuando solo hay curación, cuando hay sanación, no. Y esto os lo puedo asegurar de un modo absolutamente claro. O sea, esto no es una opinión, lo sé. Pero bueno, para vosotros entiendo que es una opinión y lo respeto. Y así debe ser, ¿eh? Todo es una opinión, no una certeza, hasta que uno no se vuelve un buscador de aquello que le hace convertir la certeza la opinión en una certeza veraz y clara. Bien, esta es un poco la idea. A ver, os lo he explicado por encima. Pero bueno, os lo he explicado. ¿Eh? Ya volveremos sobre este tema con documentos, libros, datos específicos que nacen de determinados libros y sobre todo, bueno, la conciencia de cada cual que luche, entre comillas, en su interior por descubrir qué está gestando el proyector para que un día en la pantalla de proyección, el cuerpo físico, aparezca tal y cual cosa o tales y cuales cosas y bueno, ya veremos. Ahí queda la distinción más o menos establecida, se puede explicar más y mejor, pero bueno. Distinción esencial establecida entre curación y sanación. Bien, aquí lo dejamos, este vídeo en concreto, y volveremos con otras cuestiones, claro, que nos atañen a todos, presupongo. Muchas gracias por la atención recibida y bueno, pues ahí queda el tema. Que disfrutéis de las festividades que están por venir, que de eso también hablaremos. El sentido profundo de algunas festividades no tiene nada que ver con la curación, pero quizás sí tenga que ver con la sanación. Muy bien, un placer y muchas gracias. Hasta luego.